Anem a votar en contra de les observacions. Una d'elles ja repetida, però no significa que no sigui important, i és, una vegada més, un nou incompliment del programa electoral del Partit Popular d'Aldalla, en el qual plantejava cancel·lació o reducció d'impostos. En aquest cas tenim una pujada. És una vegada més un nou incompliment. Però al marge d'això, en aquests moments tan complicats, des de la crisi tremenda, sí que volem fer la segona observació. En principi, aquesta pujada d'IBI, segons la informació que tinc de l'expedient i els tècnics ens han informat, és una pujada d'IBI de l'entorn del 5% en els dos trams, vull dir que el coeficient de la mitja paga dalt i la mitja paga baix. I aquesta pujada, sobretot de la mitja paga baix, és una pujada que respon fonamentalment a una decisió local. Ahir no té la culpa Rajoy de la decisió de pujar l'IBI, és una decisió de l'àmbit local. Vol dir que les vivendes que estan per baix de la mitja, en valor cadastral, van estar pujada per decisió del govern Carmen Fabega i del govern popular d'Aldalla. Un pensat el tipus de gravament, però la quota ha pujat en torno a un 4,6%. És el que va pujar. Perquè si vull la nostra responsabilitat, som un equip de govern i la nostra responsabilitat, per una banda, està, evidentment, vecinal. S'ha de recaudar o no s'ha de recaudar? En aquests moments, el que l'equip de govern considera que ja està. Y para acabar, simplemente un poco por reiterar un poco lo que para nosotros es un engaño electoral. Lo hemos reiterado distintos dirigentes del Grupo Socialista en Aldaya, en España. El PP antes a nivel nacional, pero ahora voy a poner ejemplo a nivel local, hablaba de no subir impuestos, incluso de bajarlos, y ahora la verdad pues ha hecho todo lo contrario. Yo quería hacer una referencia concreta, porque aquí en Aldaya la tuvimos, y en ese sentido yo hago cómplice también al PP de Aldaya de eso. En el pleno de octubre, el Grupo Socialista presentó una moción que instaba al Consell de la Generalitat a que adopte medidas para establecer el impuesto de patrimonio, era una cantidad importante, porque parecía que no querían aplicarlo de alguna manera aquí en la Comunidad Valenciana. La moción la votó en contra del Partido Popular, era un incremento de impuestos, así se defendía. Recuerdo y matizo, estamos hablando del 25 de octubre, antes de las elecciones generales. Yo creo que ese matiz es importante y se entiende perfectamente. Pero además de eso, y es la última pregunta que lanzo, la intervención de Patricia de la Esperanza, concejala de la Economía, leo literalmente, espero que no me moleste. Vamos a votar en contra, pues no se garantiza para nada la igualdad. Eso es lo que se lee en este acta, pues sería muy interesante que nos hablara de la igualdad en este decreto, donde ella interpreta que es igual las medidas de subida del 50% del IBI, el IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Sería interesante que el concepto de igualdad nos lo explicara en este caso.